Bienvenidas todos al panel de paz y diseño. Bienvenidas. Este panel es parte de un laboratorio o un curso de una semana que estoy dando acá en la Universidad de los Andes, pero les voy a contar un poquito de otras cosas. La idea del curso es esto de diseñar la participación ciudadana para la construcción de paz. Empezamos a trabajar con el tema conjuntamente con Santiago de Francisco Vela, que no pudo estar acá, y con él y con Kevin Fonseca pensamos una serie que hicimos de diseño y paz también, que la encuentran online, obviamente, como parte del podcast. Que todo esto surgió a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, el año pasado, cuando hablábamos y teníamos el primer panel, era como, vengamos a Colombia a aprender cómo los colombianos están construyendo la paz, porque es algo que definitivamente necesitamos en Europa. Y ahora parece que en el Medio Oriente también. Entonces, hablar de paz es algo que cada vez es más relevante, y justamente que diseñadoras y diseñadores entendamos cuál puede ser nuestra contribución, ¿no? Entendamos que podemos tener un rol. Pero una cosa que pasa muy especial en este panel, que me encanta, es que ellos vienen de otros mundos diferentes y no del diseño. Entonces, si bien yo hago un podcast de diseño, la idea es justamente tener un diálogo con otros y que no nos quedemos los diseñadores mirándonos en el ombligo, que nos encanta, ¿no? Entonces, justamente entender que hay diseño en otras disciplinas y que queremos justamente entendernos más. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación, por la alegría y esta emoción que le das a este espacio. Yo soy Fernando Serrano, soy profesor de la Universidad de los Andes, antropólogo. En este momento coordino la maestría en construcción de paz de la universidad. Gracias, Mariana, por invitarnos a Diseño y Diáspora. Mi nombre es Hernán Valero, yo soy guionista y realizador audiovisual. Llevo 7 años haciendo reconstrucción del tejido social a través del lenguaje audiovisual. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Muy buenas tardes, Mariana. Mi nombre es Merced Urieles. Soy madre de cabeza de hogar y trabajo ya hace mucho tiempo con comunidad, ¿no? Pero hace aproximadamente 2 años trabajo con un grupo de niños que son de danza. Están desde los 7 años más o menos hasta los 11. Y es espectacular trabajar con ellos. Y Mercedes, ¿qué te llevó a trabajar con niñez? Con niñez, yo tuve 7 niños, entonces, toca seguir el proceso, ¿no? Acá hay una experta en el tema. Es difícil, pero no imposible, y que uno ve la situación, o sea, uno ve la situación que hay alrededor dentro de la comunidad y pues a uno le dan ganas de eso, porque a los niños no hay que dejarlos solos para que los monstruos se los cojan, sino que nosotros tenemos que sacarlo de eso. Si yo pude con 7, también tengo que poder con algunos, ¿no? Con ayuda de otros, mirar a ver cómo lo sacamos. Buenísimo, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Gil, también alegre, honrado de estar en este espacio. Yo estudié psicología, hace 5 años hago parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, particularmente de un proyecto muy bonito, esperanzador, que se llama Transformaciones Culturales para la Paz. Amante de la montaña y del trabajo comunitario, y hemos venido sobre todo haciendo un aprendizaje con organizaciones de la ciudad de la relación cultura y paz. Entonces, ¿cuál es la relación de ustedes 3? ¿Me contás? Sí, nos conocimos justamente en el marco del proyecto de Transformaciones Culturales para la Paz. Es un proyecto con las comunidades, un proyecto, digamos, de base comunitaria, y haciendo justamente estos reconocimientos, caminando también a algunos territorios que han sido priorizados desde este proyecto. Nos encontramos con el colectivo de la Estanzuela en Mártires, con Hernancho, y con Manatí de Páramo en San Cristóbal con la señora Merced. Entonces, desde ahí hemos venido también como acompañándonos para pensar también otras realidades, hacer diseño de otras realidades desde sus procesos culturales.
¿Y cómo es que un psicólogo se interesa por el diseño de otras realidades? Yo creo que, es decir, la subjetividad, básicamente, el planteamiento de la psicología es el estudio de la subjetividad, ¿no? Y al final es una pregunta de cómo construimos la realidad, ¿no? En esa pregunta de cómo construimos realidades, pues básicamente también hay una lectura desde el diseño, ¿no? Y hemos planteado la posibilidad también desde esa lectura del diseño, pues preguntarnos colectivamente por cuáles son las realidades que queremos construir. Cuando planteamos justamente el propósito de avanzar a procesos de construcción de paz, necesariamente está la pregunta, bueno, pero ¿cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿En qué consiste la transformación? Y ahí, digamos, hay unos referentes muy lindos desde la psicología latinoamericana que plantean justamente el sujeto de la comunidad como un sujeto de agencia propia, un sujeto, digamos, político, de conocimiento. Y justamente la base de este proyecto, que ha sido muy bonito porque nos ha permitido jugar también con sus metodologías y sus perspectivas, pues ha sido como ubicar la comunidad como centro. Entonces, la pregunta es cómo las comunidades diseñan otras realidades. Muchísimas gracias. Contame, ¿algún proyecto concreto que tenga que ver con esto de la construcción de paz en el que hayas o estés trabajando? Sí, yo he trabajado en varios proyectos en donde precisamente, aunque no lo llamáramos así, estábamos haciendo diseño. Y ahora que estábamos hablando precisamente en la conversación inicial con Mercedes de la construcción de paz es diseñar. La sola palabra construcción de paz implica poner una serie de cosas juntas con la intención de transformar algo. Y en ese sentido, aunque en muchos casos veamos como estas áreas separadas y se piense que la construcción de paz es como muy de ciencia política o de ciertas áreas, lo es, tiene muchas cosas que son muy prácticas. Y yo en varias ocasiones, aún sin saberlo, pues de un modo u otro he hecho estos tipos de ejercicios. Ahora, por ejemplo, terminamos hace poco un proyecto que consistía en sistematizar las experiencias de unas organizaciones sociales que venían trabajando en la implementación del acuerdo, en particular en los planes de desarrollo con enfoque territorial, y queríamos sistematizar esas experiencias y diseñar con ellas un proceso de formación que pudiera ser tomado online por otras personas y organizaciones interesadas en conocer más los temas de veeduría ciudadana, de PEDETs y en particular de los enfoques de género en la implementación de los PEDETs. ¿Qué son PDs? Los PEDETs son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son una de las estrategias del Acuerdo de Paz del 2016. Básicamente es todo el proceso de fortalecimiento territorial. Y lo que nos encontramos es que había una cantidad de organizaciones haciendo ya una serie de cosas, pero que estaban o aisladas, no había memoria de ese proceso, o estaban como muy, digamos, como en una cierta dimensión muy precisa, muy localizada. Lo que quisimos fue recoger esa experiencia, documentarla y luego diseñar un curso de formación. Sí, hicimos con el conocimiento que tenían estas organizaciones, lo conectamos con otras ideas más, con otras experiencias, con investigación sobre el tema, y con eso diseñamos un curso de formación online que se toma en la plataforma de la organización social con la que trabajamos, y básicamente lo que busca es que las personas que ya en el país quieran conocer cómo se hace veeduría ciudadana, escuchen las historias de estas organizaciones, sepan qué les sirvió, qué no les sirvió, cuáles son los marcos legales que tenemos en Colombia al respecto, y puedan ya con eso hacer sus propios procesos de formación. Perfecto. Y si hablamos, por ejemplo, de esto de... si, por ejemplo, Hernancho, tendrías que decirle a otra organización, ¿qué estás haciendo y qué te sirvió de eso que estás haciendo? De los temas de cine comunitario. Pues mira, María, que es muy interesante porque digamos que nosotros desde la visión del cine comunitario hemos aprendido cómo generar como unas sensaciones, unas emociones en los espectadores. ¿Por qué? Porque digamos desde el colectivo Estudio Audiovisual Estanzuela nosotros hemos tomado una decisión difícil que era crear el cine de golpe bajo, que era como apelar a la emoción para generar ciertos procesos. Digamos que cuando nosotros nos acercamos a otras organizaciones, o nosotros más bien como organización nos hemos acercado a la comunidad porque realmente no es que nos acerquemos a organizaciones, tal vez lo que buscamos son lo que nosotros hemos denominado los seres invisibles, que son esos ciudadanos que están viviendo en condiciones de marginalidad y que de cierta forma los mismos conciudadanos les han negado los derechos, invisibilizándolos en la sociedad. Digamos que la misión que tomamos nosotros fue directamente enfoquémonos en contar sus historias de vida, porque esas historias de vida realmente generan conciencia, son historias que a la gente no les gusta ver, nadie quiere ver muchas cosas que tienen que ver con temas marginales o que tienen que ver con personas miserables, digámoslo así, entre comillas, porque eso a la sociedad como que no le gusta. Digamos que nosotros empezamos como organización a generar esa tarea para visibilizar
e inmortalizar estos seres invisibles que la sociedad le está negando sus derechos en este momento. ¿Y quiénes son? Pues mira que nosotros venimos de una localidad llamada Los Mártires, que es aquí en el centro de Bogotá, y en la localidad de Los Mártires hay un foco gigantesco de muchas problemáticas sociales. Una de ellas es la condición de habitabilidad en calle. Realmente la localidad está minada de focos de habitabilidad de calle y eso genera pues unas dinámicas sociales muy disruptivas porque realmente hay mucho comercio en la localidad. La segunda localidad que más tributo le genera al distrito porque está todo el comercio. Pero a la par también están las mafias, están los expendios de droga, pues todo el mundo conoce que ahí está la zona de tolerancia de Santa Fe, que es donde está todo el trabajo social, sexual, perdón. Y obviamente estas personas tienen familias, tienen hijos, hay una cantidad de gente que está en una condición de riesgo, pues precisamente por cómo está tomada la localidad de Los Mártires, por toda esta cantidad de mafias y de problemáticas. Nosotros intentamos de cierta forma darle una esperanza y una oportunidad de vida a la gente, pues de aprender a contar sus historias. O sea que es participativo ese proceso de hacer los videos. ¿Cómo es? De hecho, mira que es muy interesante porque nunca se creó una estructura para crearlo. Desde la primera película que hicimos, que le hicimos dentro del marco de un taller de producción audiovisual con esta población, fue muy bacano por primero que todo porque esta gente le mete la ficha. Se comprometen sí o sí y eso no se ve a veces en una producción profesional, con ellos sí se veía. Y fue bacano el ejercicio porque lo que hicimos nosotros fue, vamos a involucrar a la comunidad, vamos a involucrar toda esta cantidad de comerciantes, de industriales que hay acá y vamos a pedirles plata para hacer la película. Entonces lo que hacíamos era irnos con los protagonistas de la película, que eran las personas de la calle, que eran las personas que habitaban el Bronx y eran sus propias historias de vida las que íbamos a contar. Algo que tuvimos claro desde el principio es nunca revictimizar y pues no convertir esto en porno miseria, ¿no? No queríamos ser Víctor Gaviria 2. En todo caso, queríamos hacer como una labor social que funcionara un poco mejor. Y la comunidad se dejó convencer, realmente la comunidad les pareció bacanísimo lo que hacíamos. Y nos sobró comida, nos sobró transporte, nos sobraron más de 30 personas regalándonos su trabajo y lo logramos hacer. Fue un ejercicio que, o sea, de hecho este primer cortometraje que hicimos se llama María Camila y es una historia de amor en el corazón del Bronx. Y es muy interesante porque la persona, o sea, él se llamaba Didier Ávila, él lo asesinaron este año en marzo, contaba su historia de amor. Y su historia de amor era la historia de amor a su hija, que obviamente la pierden pues por el contexto en el cual él vivía con su esposa y su esposa tenía un problema de drogas gravísimo. Él no consumía azúcar, pero la nena sí. Entonces digamos que este tipo de historias tocan el corazón. Y nos íbamos contando así a grosso modo, mira, esta persona quiere hacer una película para recuperar a su hija. Ayúdenos, ayúdenos a cumplir el sueño de Didier Ávila. Y la verdad apelamos a la emoción y me emociona contarlo porque tuvimos de todo realmente para esa producción. Muchísimo. Y se convirtió no en una estructura, pero sí en una forma de operar de ahí en adelante para hacer los productos audiovisuales. Perfecto. ¿Y de dónde sacan la plata para financiar eso? Hasta el momento lo que hemos trabajado en estos 7 años los hemos hecho a través de becas, estímulos. Algunas veces hemos conseguido pues alianzas estratégicas y creo que esa ha sido una de nuestras ganancias porque pues de hecho también trabajar con Secretaría de Cultura es un tipo de articulación que hemos logrado. Y pienso que el trabajo ha gustado, pienso que hemos logrado apelar a la emoción de instituciones, de personas, comerciantes, bueno, mucha gente independiente, y está funcionando, porque sigue siendo un experimento, sigue siendo una prueba, porque vamos a ir a golpear todas las puertas que se den, todas. Algunas de estas puertas nos abren, y la verdad no nos ha ido mal, creo que tenemos un discurso chévere y eso ha funcionado, ¿sabes? Acá tenemos hinchas en esta audiencia del proyecto. Buenísimo. Merce, ¿nos contás qué tipo de cosas le contarías a otro para que copie las buenas prácticas de tu proyecto? A ver, las buenas prácticas. O sea, son vivencias, ¿no? A raíz de lo que yo he vivido, pues lo he ponido en práctica y cosas de que me han sucedido, yo he querido como implementar, ¿sí ven? Por ejemplo, el barrio donde yo vivo es Santa Rosa o Altos del Zipa, eso queda mucho más arriba allá en... Esa es una zona donde habita mucha gente afro, indígena, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y hay una problemática que el distrito calificó esa zona como de alto riesgo porque ya está al lado de la montaña. Entonces estaba según y que en alto riesgo y la gente con miedo vendió esas casas, como unas 400 más o menos casas. Vamos a ver que el distrito que hizo, tapó las puertas, quitó las puertas, las selló con cemento, las ventanas y como algunas personas estábamos sin vivienda acá y eso,
Entre esas yo, pues nosotros se metieron. Unas casas espectaculares, para mí bonitas. Acá ya la conocieron varios chicos. Bueno, entonces a raíz de eso se ha surgido mucha problemática porque hay gente que no va a vivir bien a esas casas, sino ya a hacer negocio, a sacar a la gente, todas esas cosas, hacer negocio. Y como todo barrio de Bogotá, hay drogadicción, hay de todo, ¿no? Bueno, yo llegué acá a Bogotá con 6 niños, desplazada por la violencia porque me asesinaron a mi esposo y a mi hermano. Llegué con mis 6 hijos. Edinson, que tiene 17 años ahorita, me quedó de 3 meses en ese tiempo, pero tocó lucharla porque esa era la opción que tenía yo. Me vine para acá, para Bogotá, que tocó trabajar mucho. Yo veía que estaba trabajando en restaurante, pero eso se me hinchaba mucho los dedos. Yo dije, no, yo no puedo seguir con esto. Empecé a hacer tamales, yucados, de todo, y empecé a estudiar en el SENA, lo de confecciones, máquinas industriales. Luego hice un diplomado en diseño de moda. Listo, me vine para Santa Rosa, una problemática grandísima. Yo decía, ¿será que me largo de aquí o qué hago? Yo dije, toca enfrentarla. Bueno, vamos a ver, que cuando estaba allá empecé, yo dije, no, con un grupo de amigas como eso allá, todo el mundo se conoce con todo el mundo, a pesar de que hay tantas clases sociales y todo, digámoslo así. Yo empecé a buscar satélite y empecé a hacer redes con las madres cabeza de hogar. Yo, listo, vamos a hacer satélite con las madres cabeza de hogar para que ellos no tengan que irse para otro lado, sino que estén trabajando con los hijos aquí mismo, ¿cierto? Satélite de confección, o sea, el satélite es que a uno en las empresas le traen ya la ropa cortadita y ya uno llega y empiezas a coserla. Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces ya empezamos en esa, pero les resumo, han pasado muchas cosas, pero yo tuve un problema que fue con mi hijo de drogas también. El segundo hijo se metió en drogas. Yo, pero si yo estoy trabajando en mi casa, estoy pendiente de ellos, pero más sin embargo vinieron y se los cogieron, ¿no? Entonces a raíz de eso también, hace como unos 3 años más o menos, yo dije, voy a empezar a trabajar con niños. Es difícil, y ya como los otros ya están prácticamente grandes, la gente a veces me dice, o mi hija Michelle o Brandon me dice, mamá, ¿usted por qué mete en tanto problema? Sí, usted no, ya debe estar quieta porque no tiene por qué estar metiendo y solucionándole los problemas. El problema no es que yo le quiera solucionar los problemas, sino que le tocan el corazón a uno. Si yo tuve hartos problemas y los he solucionado, hay gente que o sea, de pronto, no es que no pueda, sino que de pronto, no sé, se le hace más difícil. Mi Diosito a mí me ayudó mucho, ¿no? Me puso personas muy buenas en mi camino. Entonces yo dije, no, toca hacerle con los niños. Y empecé con esos muchachos. Y ahora tenés un grupo de 10, 11 niños. 11 niños hoy vinieron más, hoy llegaron más. Entonces la idea es trabajar, y lo bueno y lo bonito de los muchachos es que uno le pone una coreografía ahorita y se la aprenden pero rapidísimo. ¿Sí ve? Y trabajar con niños es muy agradecido, es muy bonito. Entre el medio de tanta violencia, tanta cosa. ¿Y qué hacen con los niños? Con los niños les damos refuerzo escolar, y aparte mi hija, ella es profesora también de danza, entonces le dicta danza, entonces ahí se trabaja con eso. Perfecto. Y decime, ¿cómo se relacionan el satélite de costura con lo de con el trabajo con los niños? Gracias. El satélite de costuras, a ver, satélite de costura más que todo es como para económicamente sustentarnos nosotros, y pues ahorita estamos ayudando para lo que es el refrigerios y esas cosas. O sea que en realidad el trabajo con los niños es voluntario y es algo que ustedes hacen desde el corazón, y el satélite de costura es lo que hace que te mantengan vivas. Ajá, eso, porque no hemos querido como meternos con Michelle, que es mi hija, Seila, hemos empezado como a trabajar con ellos, pero todo es un trabajo muy voluntario y que sale del corazón a través de la realidad que hemos vivido y las cosas, y que vemos el sufrimiento de los niños, porque casi la mayoría ahí han quedado sin papás, otros tienen los papás en la cárcel, entonces a veces mantienen en la calle,
que a veces no hay para el desayuno o algo. Yo no tengo mucho, pero se le ofrece algo, ¿no? Y las clases se dan en mi casa o donde Seila. Entonces es un trabajo voluntario y aparte que ellos vienen a nosotros. Nosotros no tenemos que irlo a buscar por allá, no. Ellos vienen acá. Es algo voluntario y es hermoso. Cristian, cuando hablaba José de que trabajaban con muchos diferentes colectivos y sistematizaban las experiencias para que se cuenten entre diferentes comunidades las buenas prácticas, vos decías todo el tiempo con la cabeza, sí, sí. Ustedes hacen algo de ese, porque ustedes trabajan, aparte de con ellos, estos dos colectivos, trabajan con varios más. ¿Qué tipo de trabajo en esa dirección están haciendo? Pues estamos sobre todo invitando a encontrarnos. Hay un concepto muy, digamos, como muy arraigado en el equipo que empieza también a ser parte de la forma en la que nos enunciamos y es la juntanza, que es básicamente como la posibilidad de vincularnos y de resonar. Como hacemos eco en la otra persona, como nos encontramos desde la potencia de la diversidad y hallamos lugares comunes para estar. En ese sentido, durante estos años hemos venido como propiciando la construcción de redes desde lo local, ¿no? Entonces pasamos, por ejemplo, del barrio, redes de organizaciones barriales, sectoriales, organizaciones de orden local. En este momento tenemos un reto muy importante que es justamente encontrar esos procesos ya en una red distrital de transformadores culturales. Y esto ha sido una apuesta, digamos, también muy retadora, en el sentido también que aquí hay colectivos, por ejemplo, de víctimas del conflicto armado, colectivos también de firmantes del acuerdo de paz, guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz en el 2016. Tenemos comunidades indígenas en Vera, tenemos además colectivos integrados por jóvenes, adultos mayores, colectivos afrocolombianos de distintos pueblos étnicos. Entonces hay una potencia en la diversidad que al mismo tiempo es un reto de, bueno, pero entonces, ¿qué nos convoca? ¿Qué genera la juntanza? Y hemos encontrado justamente que en medio de las desigualdades, pero también como de las propuestas esperanzadoras, hay muchos puntos en común. El objetivo, por ejemplo, de la construcción de paz también aparece como una brújula de las iniciativas y de los colectivos culturales con los que trabajamos, desde diversos formatos y lenguajes. Entonces hemos venido justamente como propiciando espacios de encuentro desde nivel local a nivel distrital y el año pasado, por ejemplo, tuvimos una oportunidad muy bonita de pensarnos, por ejemplo, eso del barrio al sur global, ¿sí? Cómo nos planteamos no solamente el nivel local, el pedazo que decimos, el sector, la zona, sino cómo nos pensamos también un movimiento global, ¿no? De eso que nos identifica, nos caracteriza, de esas luchas comunes. Y estuvimos compartiendo entre colectivos también de Guadalajara y colectivos también de Barcelona y España. La sistematización ha sido una pregunta muy importante. Creo que hay que tomársela mucho más en serio en todos los niveles, ¿no? Tanto nosotros como un proyecto de una entidad pública, también como con los colectivos, ¿no? Nos hemos dado cuenta pues, que nos hemos dedicado también a hacer constantemente, pero han habido relativamente pocos momentos donde hacemos una pausa y nos preguntamos sobre lo que estamos haciendo, donde organizamos la experiencia y donde aprendemos de la experiencia. Pues creo que también ha sido como una pregunta que hemos venido también resolviendo, quizá con no la profundidad o a veces la seriedad con la que deberíamos tener, pero hemos venido encontrando formatos, por ejemplo, como los podcasts o algunas crónicas o algunos videos con los que también poco podemos narrar y preguntarnos sobre lo que hacemos. Entonces, ahí estamos como justamente vinculándonos, entendiendo cómo hacer juntanza, que creo que eso es una posición en la que nos hemos colocado, no como una posición de saber, una posición vertical, que a veces son lugares comunes desde la institución en su relación con la ciudadanía, las organizaciones sociales, sino como una condición y una posición de aprendices, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora hablamos un montón de las buenas prácticas, ¿no? Ahora podemos hablar de en todo lo que fallamos, en todo lo que hacemos mal y sí ven una oportunidad de diseño. Y no vamos a ir más así como José, Hernán, Merce y Cristian, sino un poco más desordenado. ¿En qué cosas les parece que todavía hay como... ¿en qué cosas hicieron mal o les parece que hay una oportunidad para diseñar? Sí, yo pienso que sí la hay. Partiendo del hecho de que las dinámicas sociales son, o sea, son muy variables. O sea, sí requeriría de cierta forma generar algún tipo de diseño estratégico para llegarles y poder trabajar con ellas. Siento que sí hay una necesidad de diseño. Hay una necesidad de diseño también desde las mismas prácticas, cómo se organizan esas mismas prácticas, cómo se le da una estrategia y un fondo realmente
inclusive desde cómo socializan sus mismas actividades, cómo se van a conocer al mundo, o sea, realmente pienso que sí se necesita mucho diseño y es algo que realmente en lo que se piensa poco desde el sector social, bueno, hablándolo Pero ¿en qué público. fallan ustedes? ¿En qué cosas necesitan ayuda? Pues muchas veces estos colectivos tienen tanto potencial, y lo hablo de pronto del caso del estudio audiovisual Estanzuela, que pueden dar pasos grandes, convertirse en industrias creativas que pueden generar realmente un impacto más fuerte y llevar este bienestar que estamos tratando de crear en la sociedad a un espectro más amplio. Pienso que eso ahí, el diseño y la innovación son clave para lograr este tipo de trascender y bueno, y obviamente crecimiento de cada uno de los colectivos. Entonces siempre es necesario. ¿Y vos qué dirías, Cristian? Varias cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre dos conceptos que es tiempo y espacio, ¿no? El tiempo, digamos, que tienen las instituciones y el tiempo en el que ocurre la vida de las organizaciones, de la gente en los barrios, ¿no? Nosotros, por darles un ejemplo, ahorita estamos un poco colgados también en materia de hacer lo que debemos hacer con el recurso público, porque hicimos un proceso también con un convenio y eso, digamos, que nos toma tiempo. Las organizaciones no tienen ese tiempo, las organizaciones están antes y después de las entidades. Y entender justamente esos diálogos entre las temporalidades creo que es un reto importante, pero también los espacios, ¿no? A veces, por ejemplo, se priorizan incluso desde la misma alcaldía algunos polígonos, localidades, UPZs, pero es muy distinto plantearse esa división del espacio a la construcción de territorialidades, ¿no? Que convergen, digamos, más allá de cualquier límite administrativo o político, sino como la gente habita y se conecta en los espacios, como los espacios justamente se construyen socialmente. Ese es otro reto muy grande. Perdón, a ver, explícamelo en una cosa más fácil. ¿Qué quiere decir? Que los espacios se construyen territorialmente, ya me perdí. O sea, concretamente, ¿qué es lo que tendrían que hacer diferente? Sí, en Bogotá se divide por localidades, ¿no? Y las localidades se dividen por UPZs y las UPZs por barrios. Hay programas, hay proyectos, hay ofertas de parte de la alcaldía que priorizan, por ejemplo, un barrio, una UPZ, que son varios barrios, o una localidad. Pero lo interesante de esto es que las organizaciones no solamente se mueven en un espacio que es definido por una institución de manera política, administrativa, sino que construyen unos espacios distintos, ¿no? Unas territorialidades que atraviesan, digamos, pueden ser dos localidades, que atraviesan dos barrios. Hay una construcción del espacio distinta, ¿sí? Que no viene justamente de O sea, que el arriba hacia sistema de abajo. clasificación de la alcaldía no les está sirviendo. En algunos casos, ¿no? Digamos, en algunos casos es importante también poner esta discusión sobre cómo se concibe justamente los espacios y las temporalidades. Esto es interesante porque en medio también igual de la administración hay muchos equipos con distintas miradas, ¿no? Con apuestas, digamos, comunes, pero con distintas maneras de hacer las cosas. Creo que esto es un reto importante. Y hay un último reto que nosotros igual hemos tenido cuando nos planteamos, bueno, ¿cuál es la relación entre cultura y paz? Hay una pregunta constante que tenemos y es como, ¿cuál es el alcance también de la cultura, de los procesos artísticos en la transformación social? Porque también trabajamos en territorios donde hay unas desigualdades muy grandes, desigualdades económicas en términos de acceso a la educación, de, por ejemplo, propiedad de vivienda. Entonces, claro, a veces, digamos, lo que suele pasar es que hay una división como cultura se encarga solamente de esto, movilidad, que es otra secretaría, se encarga solamente de esto, Secretaría de Educación se encarga solamente de esto, y la vida tampoco ocurre de esa manera, ¿no? Fragmentada. Entonces, creo que hay un reto muy grande y es cómo nos pensamos los problemas, cómo nos ponemos en diálogo y cómo nos articulamos para ofrecer alternativas con las organizaciones más profundas, más integrales. Creo que eso es un reto muy importante. O sea que, si entiendo bien, una posible solución sería que desde diferentes secretarías estén trabajando con las mismas organizaciones, pero apuntando a diferentes objetivos. ¿Entiendo? Sí, que el punto de partida justamente sean las problemáticas de los ciudadanos, organizaciones sociales, y el punto de partida no sea la misionalidad o la oferta de una institución, sino las realidades, ¿cierto? Y los intereses que tienen, digamos, quienes habitan la ciudad. Y creo que son miradas distintas. Perfecto, muchas gracias. Merce, ¿querés responder? ¿En qué la he embarrado? ¿Eh? ¿En qué la embarraste? Sí. La embarré, yo pienso de que yo sí la embarré, porque yo vivo allá hace 11 años, ¿cierto? De 10 años, bueno, yo empecé a hacer trabajo allá, pero siempre hacíamos el trabajo, pero siempre alguien venía y como que se tomaba foto y chévere y después chao, ¿sí? Entonces eso era
uno salía por fuera, no, es que yo soy líder de Santa Rosa, que esto, que lo otro, y nosotros quedamos. Entonces nunca se hacía registro de nada y siempre trabajando y trabajando pues, en pro de la comunidad, porque no solamente trabaja con el satélite de los niños, sino que allá se trabaja con lo de las basuras, ahorita se está haciendo con lo de la obra de mitigación, ahí yo estoy en el grupo de veeduría, si hay alguna reunión, Mercedes está ahí, ¿no? Y siempre algo, vienen ahí a donde la señora Mercedes, pues no es porque, sino de que uno siempre está como ahí. Entonces yo pienso que yo la he embarrado en darle el protagonismo, pues no protagonismo, sino el trabajo que nosotros hemos hecho, porque algunas personas hemos hecho a otras personas para que se lucren con las personas. Entonces yo ahorita estoy como cuidándolo de que nadie venga a tomarle fotos, de que, por ejemplo, ahorita la política, yo te doy refrigerio, que mándame fotos, que una cosa, nada de eso, ¿sí? Hay otras personas que yo te ayudo con la alcaldía, que eso, nada. Entonces, con Dana, con María Belén, con Cristian, que ahora llegaron, ellos nos han abierto los ojos porque también nos dijeron de que hay que hacer fotos, todas esas cosas, o sea, no han abierto mucha como conciencia y todas esas cosas. Entonces, por eso yo la he embarrado. Yo siento que la he embarrado en ese sentido, pero entonces hay que corregir. ¿A quién le abrís la puerta, no? ¿A quién le abro la puerta para que venga acá a este sitio? Porque es que son niños, así como yo le abro la puerta también en mi casa, porque al comienzo yo le abría la puerta a todos y a todos tampoco hay que abrirle las puertas. Entonces es como ese cuidado, ¿no? Cada día va aprendiendo más. Y el cuidado de los propios recursos que tiene tu organización. Eso también es otra cuestión, porque uno también, mis hijos, los mayores, me dicen es que mi mamá trabaja para otros. Yo no es que trabaje, y usted no tiene que dejar. O sea, ellos me van enseñando y me dicen, ¿sí? Y sí es verdad, porque uno tiene que tener corazón, pero tampoco que vengan y se lucren de las cosas. Entonces yo pienso que más que todo eso, el que la he embarrado, pero ya estoy corrigiendo como esas cosas. Perfecto. ¿Querés contestarme? Sí, yo diría que de las cosas en las que, digamos, hemos embarrado y procesos que yo he visto, en el caso colombiano tendemos a hacer diseños, sobre todo de política social, que es de donde yo vengo, que son súper complejos con cantidades de elementos y queremos con una política pública resolver todo. En muchos casos lo hacemos porque nuestros procesos de consulta tienden también a ser muy abiertos, entonces, claro, recogemos 20.000 cosas de las comunidades y entonces terminamos haciendo unos diseños de política pública que son gigantes, yo decía, son como bolsas de supermercado, porque le agregamos todo. Queremos cumplir todos los derechos, queremos resolver todos en un diseño de política. Y ahí creo que uno de los errores comunes, y lo he registrado en varios casos en los que he participado, es que terminamos con unos diseños de política pública muy complejos, difíciles de hacerles seguimiento y en muchos casos desconectados, porque entonces terminan siendo por aquí un área y esto cubre esto, pero además tiene este elemento y constantemente le estamos sumando cosas. Muy parecido a lo que decía Mercedes, ¿no? Claro. ¿A qué le abrís la puerta? ¿Qué dejas pasar adentro de ese documento de política pública? Claro, y tienden a ser como cosas, a veces decíamos también, son como entre bolsas de supermercado y arbolitos de Navidad, porque les colgamos de todo. Entonces a una política pública, a esta le sumamos esto otro, y agréguele esto, y consulte este tipo de cosas, y sume todo esto. Y ahí es donde creo que el diseño puede ayudar muchísimo, porque el diseño puede ayudar a simplificar en términos de encontrar conexiones más concretas en torno a determinados elementos. Creo que el diseño también tiene la posibilidad un poco como de reducir esa complejidad, no para quitarle la riqueza, sino en el sentido de encontrar, por ejemplo, qué es lo que se espera en concreto resolver con un diseño de política. ¿En qué tiempo eso es posible hacerlo y qué cosas requerirían otro tipo de diseño? Y ahí creo que el trabajo entre personas de las ciencias sociales, de la política y personas del diseño es muy importante para precisamente encontrar esas combinaciones y lograr que, por lo menos en las responsabilidades que tenemos cuando estamos administrando recursos públicos, se haga un recurso más eficiente, más realista y que realmente nos pueda decir, con este diseño de política logramos esto y aquí está. Como cuando en el diseño se define, vamos a hacer un objeto que es este, o vamos a diseñar este proceso, aquí está el proceso. Casi que me contestaste mi última pregunta. Mi última pregunta siempre es sobre el futuro, ¿no? Y si vamos a ser así como utópicos, ¿con qué soñarían? ¿Qué les gustaría que pase adentro de esos proyectos, ¿no? Vos tenías, por ejemplo, un proyecto donde estaban como
haciendo cursos y entrenamientos para diferentes comunidades. ¿Qué te parece que podría pasar o cualquiera me puede, qué les gustaría que pase? ¿Cuáles son esas visiones de futuro que tienen y que les parece que podrían ser una guía, una luz en el camino? El futuro, ¿no? A mí que me den la casa de Santa Rosa. No, es que lo que pasa... Me encanta que seas concreta. Lo que pasa es que la problemática es por ahí. O sea, si ya dan esas casas, la escritura, la alcaldía, todas esas cosas, ya se acaba un poco la problemática, aunque no toda, pero sí ya baja el volumen. Segundo, montar una fábrica bien grande donde pueda yo trabajar con mis mamás y a la vez un grupo, ¿cómo les digo? Algo de danza, o sea, una escuela de danza donde estén hasta, porque mire que yo trabajé con las mamitas de las chiquitas que tenemos ahorita y pues uno a veces no termina los procesos por miedo, por cosas y suelta a los chiquitines y mire, a veces ya tuvieron hijos a corta edad, se metieron algunas en algunas cosas, acabaron mal en otras chicas. Entonces, y ahora estamos trabajando con las hijas de ellas, ¿sí ve? Entonces, qué bonito tener como que ese legado, si yo no lo sigo, lo sigan mis hijos o lo sigan las mismas niñas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría como eso, una escuela de danza que Chaira, ¿qué tal que Chaira? O Betsy, que es súper juiciosa y pilosa, esté como liderando ese... ¿Y qué danza? Perdón, es obligatorio para mí preguntar qué bailan. Allá es, por ejemplo, allá se recupera mucho lo que es folclórico, ¿no? Lo que es la danza, los cumbias, los niños bailan mucho eso, lo del Pacífico, ¿cómo es que se llama? Currulao, eso tiene sabor, o lo llevan en la sangre. Currulao, esos son pilosos, eso es increíble, bailan buenísimo. Buenísimo. Sí. Queremos escuela de danza. Cristian, ¿qué quieren? Pues lo primero es que el parche, la red distrital que se está haciendo entre las organizaciones crezca, continúe, se haga poderosa, grande, se extienda, ¿no? Entiendo que por aquí Hernancho ya está haciendo unos esfuerzos para plantearse una red también de cultura viva en Iberoamérica. Pues creo que es eso, como que la apuesta justamente de la juntanza de parte de las organizaciones sigan concretamente. Segundo, pues creo que es una pregunta importante también pensar pues cuáles son los esfuerzos en materia de construcción de paz desde la cultura que se pueden seguir también en la administración que quede, ¿no? Porque estamos justamente también en contexto electoral. Entonces, ojalá los esfuerzos, como los programas, los proyectos también que plantean justamente el lugar de la cultura en la construcción de paz, en la transformación social, pues se tomen muy en serio y continúen desarrollándose. Creo que eso es lo más importante, más allá de que uno siga el proyecto con este nombre siga, es que se entienda también esa relación fundante en la ciudad, una ciudad tan diversa también, construida con mucha esperanza, pero también a la sombra del conflicto, pues es necesario posicionar la discusión y los programas que sean necesarios para la construcción de paz. A mí me contó un pajarito que una de las cosas maravillosas que pasó es que el grupo de ustedes no duró solamente una administración y lo mandaron a mudar, sino que vos estás trabajando hace más de una administración. ¿Qué es lo que pasó ahí para que eso pudiera suceder? Que no es lo común, tengo entendido, en Colombia. Sí, creo que mi mamá me echó muchas bendiciones y sobreviví a la otra administración. Es que sí, yo creo que además es... No es que pudiste argumentar. Sí. No, es muy difícil porque es un salto al vacío. Éramos 9 personas y quedé solamente yo. Y yo no era ni el coordinador, había recién llegado al equipo. Entonces creo que hay una suerte de variables que juegan ahí, ¿no? Como de cosas que sucedieron de esta manera. Entonces he sido muy afortunado porque al final también lo que hemos también un poco como luchado dentro del equipo ha sido sostener el espíritu. Más allá de quienes estamos, es sostener el espíritu. Y el espíritu es entender que es
a través de la comunidad que también construimos país y ciudad. Es a través de justamente la posibilidad de hacer con el otro. Pero Pero sí, no fue una intención explícita de darle continuidad al trabajo. por supuesto que sí, Ah, claro. ok. Y Gracias. sí, sí. Y lo primero que hicimos iniciando esta administración, pues fue también reconocer, escuchar y recoger y partir de lo que habíamos hecho antes. Al final, y creo que es lo importante, estamos, como dice también alguien, estamos parados sobre los hombros de otras personas, ¿no? Y ha sido un acumulado y a varias manos cómo poder llegar hasta aquí y tener esta conversación. Buenísimo, muchas gracias. José. No, cuando preguntaste esto de los sueños, pensé como de cómo me imaginaría yo y siempre he, he pensado que para mí el trabajo ideal o el lugar ideal es donde yo pudiera tener los recursos económicos que tiene la cooperación internacional, el compromiso político que tienen los activismos, ¿sí? Y la capacidad de reflexión que tiene la academia junto. Porque a veces tenemos como, estamos como en un solo lado, entonces tenemos muchísima emoción de los activismos, pero no tenemos recursos. Tenemos mucha responsabilidad política de las entidades, pero no tenemos tiempo para pensar las cosas. Entonces siempre tenemos como estas cosas desconectadas. Y creo que poder encontrar, aunque sea cosas pequeñas, donde eso se junte, es para mí como el sueño y el ideal porque es lo que permite que las cosas tengan continuidad, tengan más impacto y de un modo u otro pues se logre lo que se quiere hacer cuando nos inventamos alguna cosa. Así desaparezca, pero por lo menos logró que esas tres cosas se conectaran, porque sin recursos no podemos hacer nada, si no tenemos espacios donde lo que queremos hacer sea escuchado, pues no ganamos nada tampoco en nuestro compromiso político y si no logramos que eso quede documentado, registrado, se pierde y se olvida. Entonces creo que esa combinación de esos elementos para mí es el sueño ideal. Perfecto, gracias. Bueno, Mariana, yo no sé, yo soy como muy soñador. Dale. Y de hecho ya pues con el socio del estudio audiovisual somos muy soñadores. Y ahorita hay un sueño específico, ¿saben? Y es el sueño nosotros tenemos un concepto del tipo de cine que hacemos nosotros, porque el tipo de cine que hacemos nosotros es un cine que a veces duele e incomoda, porque estamos hablando de la realidad sin eufemismos, estamos enrostrando la realidad que la gente no quiere ver. Entonces denominamos a este cine de golpe bajo. ¿Cuál es el sueño? Que el cine de golpe bajo trascienda a nivel mundial, que llegue a la retina de todos los seres humanos y lograr realmente darle visibilidad e inmortalizar a todos estos seres que les comentaba hace un rato que están pues desligados de los mismos derechos y hasta de la misma sociedad. Entonces ese es un sueño grande que tenemos, realmente llevar el cine social a eso que es un gran sueño, al mismo nivel de Hollywood, yo que sé, una vaina así que tenga la suficiente trascendencia, le pueda dar realmente la sostenibilidad para que los ciudadanos y las personas que tienen historias de vida tan poderosamente bacanísimas, porque son historias tan reales y tan dolorosas, que llevarlas de pronto a la sociedad va a generar una mella y va a generar de pronto esa transformación de esos imaginarios radicales que tienen muchas partes de la sociedad en cuanto a estas poblaciones y estas temáticas. El sueño es hacer que el cine de golpe bajo realmente genere conciencia y transforme un poco la sociedad. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, te voy a sacar el micrófono porque es el único que tenemos así movible. ¿Y quién quiere empezar a preguntar? Jorge. Pienso que la reflexión de Fernando es súper interesante en la medida que a todos nos falta algo del otro y que en medio de crear relaciones simbióticas logramos avanzar a estadios que antes no podíamos encontrar. Creo que este ejercicio que estamos haciendo esta semana en la clase es tremendamente interesante porque permite unir estas cosas. Pero quisiera preguntarles a las personas que tan amablemente nos han abierto su corazón y su proyecto de vida para aprender de ellos, ¿qué creen que es necesario para que esto no sea una iniciativa de un solo esfuerzo, sino que realmente podamos hacer que la transformación que está iniciando hoy día, como hablábamos en algún momento, los encontramos como gusanos de alguna forma, nos volvemos capullos? ¿Cómo logramos transformarnos en mariposas a través del esfuerzo conjunto? Es muy interesante porque si nos ponemos a pensar de pronto en la realidad, precisamente yo pienso que faltan mucho más procesos de este tipo, donde la institucionalidad, las comunidades, las organizaciones sociales, las privadas, todas realmente empecemos como a enfocarnos o sea, tengamos un mismo foco, que cuál es la reconstrucción del tejido social, porque Colombia tiene el tejido muy deteriorado, vivimos en un país con mucha guerra, narcotráfico, sin oportunidades de educación, laborales.
Entonces sí pienso que de pronto este tipo de simbiosis o trabajar con este tipo de equipos tan diferentes y lograr unirnos bajo una misma causa, siento que es una de las cosas que se tienen que seguir haciendo. De hecho, nosotros desde el Estudio Audiovisual de Venezuela nos la jugamos todas con las articulaciones, realmente articulamos con instituciones, como les contaba al principio, no solo las instituciones gubernamentales, sino también con las privadas, con la idea de buscar fondos para realizar películas, para contar las historias de las personas que nadie quiere oír. Pienso que sí es sumamente importante seguir abonándole a estos procesos, pero tener ese foco claro. Pienso que la idea es que logremos mantenernos todos en el mismo punto de vista y bajo la misma meta. Yo pienso que esto sería una chimba. O sea, eso suena muy utópico porque esto arreglaría el hambre mundial, yo qué sé. Pero sí pienso que ese tipo de uniones son necesarias, son berracamente necesarias. ¿Alguien más quiere contestar o pasamos a otra pregunta? Sí, Merce. Sí. A ver, él habló como de gusanos, ¿no? Que nos sentimos gusanos en algunos momentos. No, pero venga, sí me gustó, mire, porque a veces en estas comunidades las entidades a veces nos hacen sentir así. Uno va a la alcaldía o ahora es que ya le han bajado, pero Santa Rosa, le hablaban de Santa Rosa y eso era como algo feo. Eso haga de cuenta que eso de realmente uno se sentía. Entonces, ¿dónde vive? Yo vivo en Altamira. Yo no decía en Santa Rosa, porque era terrible, ¿no? Entonces, para florecer como capullo así, así un proceso fuerte, fuerte. Y a mí no es porque estén ellos acá lo de Secretaría de Cultura, pero muy bonito, o sea, nos hemos trabajado con mucho, la alcaldía y esas cosas, pero son como muy repelente, o sea, no dan como esa confianza tan bonita, el proceso hermoso que uno está sintiendo ahorita es bastante fuerte. Entonces sí me parece bonita la pregunta y ojalá que estos procesos, a mí me estoy encantada trabajar acá con ustedes y ojalá este proceso se siga haciendo, así no sea con nosotros, pero con otras comunidades, porque es muy bonito, porque los muchachos aprenden, porque es que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, la película de ellos que nos pusieron el lunes, a mí me tocó fuertemente. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene como reprimido cosas y uno ha vivido cosas que realmente, porque es que lo que dice él, lo que ellos lo muestran, la realidad como es. O sea, es la realidad. Eso no la pinta, no, es la realidad. Porque la realidad, aunque duela, es la realidad y duele demasiado. No saben cuánto duele. Y es fuerte. Y a veces uno como mamá es fuerte con los hijos, pero uno tiene que enseñarle como bases, empezar a formar desde abajo para que ellos en un futuro nada los derrumbe, ¿sí? Estén fuertes como árboles. Entonces hay que aprender de la realidad y ustedes hay que mandarlos al campo, así como están trabajando ahorita y me siento orgullosa del grupo que estuvieron porque muy chévere, muy bonito y lo de cultura también. Buenísimo. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Vos, Kevin, le dijiste a tus alumnos que tienen que preguntar también? Hola, yo tengo dos preguntas. De pronto ya hemos hablado mucho cómo podemos desde las instituciones apoyar y todos los esfuerzos que están detrás, pero estaba pensando tal vez, ¿ustedes qué le dirían a otras personas que en algún momento fueron ustedes diciendo como hay que hacer algo, no he construido nada, no he hecho nada todavía, pero algo me está diciendo que voy a arrancar y decido arrancar? Como, ¿qué le dirían a esas personas que de pronto no tienen instituciones encima y demás, pero que tienen esa voluntad de generar un cambio para poder lograrlo, como para aprender de su experiencia? Y la segunda va más por el lado de nosotros también como individuos que de pronto no estamos en esa condición, pero podemos tal vez involucrarnos para tratar de aportar en algo. Entonces también nosotros, desde nuestras disciplinas o desde nuestros contextos, también cómo podemos de pronto llegarle a esas personas que están arrancando para poder aportarles a que algún día lleguen a ser como lo que ustedes ya son hoy o lo que vayan a hacer después en el futuro. Grandes preguntas. ¿Quieren contestar? Mira que no sé, yo desde
digamos, mi experiencia y mi punto de vista, yo siento que muchas veces los liderazgos se vuelven como circunstanciales, ¿sabes? Como que uno no elige ser líder. Y pienso que le pasa a la gran mayoría de líderes. Pero yo sí tenía una idea también de esos sueños locos que se me ocurren de tener una escuela de liderazgo poderosa para todo el mundo, no solo para instituciones o donde se den temas de liderazgo, sino realmente la gente a veces necesita saber cómo ser líder. Ser líder es una cosa muy difícil, ¿cierto, Merced? Porque muchas veces hasta la misma comunidad se convierte en un factor durísimo para seguir con la gestión. Entonces, ¿yo qué podría decirle a las personas que empiezan a tomar un liderazgo? Que no están solos, realmente, porque cuando uno empieza estas tareas, uno se siente muy solo. Y muchas veces las cosas no salen como uno quiere y son muy frustrantes porque no solo la frustración que uno siente como gestor, sino la frustración de la comunidad encima de uno. Y siempre le van a exigir. Entonces, una de las cosas es que se preparen un poco porque la comunidad es compleja, las dinámicas sociales y comunitarias son muy complejas, pero definitivamente alguien tiene que hacerlo. Y hay muchas personas con el deseo de hacerlo, pero a veces no saben cómo hacerlo. Entonces pienso que una forma es unirse, porque a veces los líderes también, hay muchas rencillas entre líderes, ¿sabes? La comunidad a veces se generan demasiados altercados y cosas así en el medio del proceso. Entonces una de las cosas buenas pues, que a mí se me ocurre es siempre buscar gente con experiencia en este tema. Mm, Lo que decía Mercedes, cierto, a veces uno incurre en ese error de las instituciones, como huirle un poco a las instituciones, son muy renuentes a las instituciones, porque sí ha pasado, sí ha habido lo que nosotros denominamos desde, digamos, la jerga comunitaria, el manoseo, porque es que realmente han llegado muchas instituciones a manosear a los líderes comunitarios, pues para conseguir votos o conseguir cosas que les convienen a ellos, más no a las comunidades, y obviamente siempre el líder es el que está pagándolas todas, o sea, salgan bien o mal las cosas, el líder estar ahí que realmente se definan si lo que quieren es servir, porque yo pienso que se basa en eso, en el deseo de servir y hasta dónde queremos llevar el servicio y hasta dónde queremos tener el bienestar, porque entre más bienestar queramos dar, creo que va a estar más jodido y va a ser toneladas de estiércol que le toca a uno realmente tragarse, entre más bienestar quiere hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Esto enriquece realmente mucho el espíritu y forja mucho el carácter. Desde que yo empecé a hacer cine social, realmente he tenido un cambio de vida impresionante. Mi concepto sobre la vida y la sociedad cambió muchísimo desde hace 7 años. ¿De qué manera? Porque muchas veces uno no entiende muchas cosas y uno viene con cosas que yo siento que son como preceptos que son heredadas desde la misma sociedad. Pues entendí que los seres humanos somos todos iguales sin importar si vivimos debajo de un puente o estamos en el castillo más grande. ¿Cómo lo entendí yo? A través de sus historias realmente. Sus historias me enseñaron que eran seres brutalmente poderosos, significativos, riquísimos como seres humanos y que sus vivencias valían la pena contarlas. Bueno, pues lo digo porque yo soy un narrador de historias, o sea, yo vivo de narrar historias, o sea, no puedo dejar de parar oreja y averiguar el chisme y preguntarle por qué usted está así, o sea, es una maña terrible que yo tengo, pero pienso que, pues, no sé, ese fue mi defecto de nacimiento tal vez, y lo he puesto pues al servicio de estas personas a ver cómo realmente logramos sensibilizar. O sea, siento que alguien tiene que hacerlo y yo me metí en la vaca loca. Me ha costado, se los juro por Dios que me ha costado en 7 años, me ha costado muchísimo, inclusive hasta mi salud mental, porque es que es difícil vivir con, no solo con los problemas de uno, sino vivir con las realidades que a veces son tan duras en la gente. Wow, eso toca bastante la emoción. Por eso creo que desde la emoción hacemos nuestro proceso con el compañero Jeffer Piñacue, desde ahí. Fernando, ¿querés contestar? Conectaría las dos intervenciones con dos ideas. Una, y algo que encuentro en la conversación que hemos tenido aquí, es el interés por la juntanza y el interés por crear espacios de encuentro. Porque si algo ha hecho el conflicto, si algo hace la violencia, es que destruye la posibilidad de encontrarse, destruye la posibilidad de tener un lugar donde podamos sencillamente compartir un espacio en común. El año pasado, durante pandemia y hasta el año pasado, desarrollamos un proyecto con una organización que se llama Más Arte, Más Acción, que llamamos Diálogos Posibles. Y básicamente ese proyecto lo que buscaba era cómo facilitábamos que personas que no habían tenido la posibilidad de encontrarse antes, por diferentes razones, se pudieran encontrar. Entonces buscamos la forma de conectar activistas indígenas del Amazonas que estaban trabajando en temas de medio ambiente con activistas del Chocó, y luego logramos la forma de llevarles a Kassel, a la documenta Kassel el año pasado, a tener una conversación con los cuidadores de un bosque muy importante, un parque que hay en Kassel, para que compartieran experiencias de qué significa cuidar la naturaleza, pero sobre todo qué significa caminar la naturaleza, qué significa caminar un bosque.
Y fue una experiencia muy interesante porque no era necesariamente, como siempre pensamos, que el diálogo debe ser entre quienes están opuestos. En este caso era el diálogo entre personas que sencillamente no habían podido haberse encontrado antes en otro momento. Creo que podemos hacer muchas cosas. Y lo conectaría con la pregunta que tú haces también, porque eso de cómo facilitamos espacios de encuentro que antes no estaban es una tarea muy grande y en la cual podemos hacer muchas cosas. Pero hay un elemento que es clave y es el tema del cuidado, porque hacer eso también nos implica un cuidado hacia quienes estamos invitando a eso, pero también un cuidado a quienes estamos allí. Una frase que cada vez movemos más en temas de activismos es que el activismo no nos cueste la vida, porque a veces nos comprometemos tanto y es tanto la emoción y el estar adentro y esto, que terminamos no solamente maltratando a otras personas, sino maltratándonos a sí mismos. Y eso creo que también es una cosa que es clave. No tiene caso que propongamos más encuentros, más cosas, más responsabilidad, pero no cuidemos. Y no nos cuidemos cuando estamos en esos procesos. Bueno, el tema de diseñar el cuidado es algo que estamos hablando mucho entre diseñadoras, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarnos de una manera también, cómo se diseña ese cuidado? ¿Qué otras preguntas? Sí. Bueno, una pregunta que se me hace como muy importante es, ¿qué dinámicas han podido diseñar como para llegar a las personas? Porque pues en el contexto colombiano y pues no solo eso, sino que vivimos en una sociedad que vivió tanto, que pues sabemos que es como muy difícil llegar a confiar en personas, ya que las personas estén dispuestas a dar de su tiempo y de su vida para que pues ustedes creen como sus proyectos y puedan tener como estas organizaciones tan bonitas que nos cuentan. Entonces quisiera saber pues cómo pudieron hablar y hacer que cada persona que está como con ustedes estuviera dispuesta a estar ahí. Es la necesidad que se encuentra como en la comunidad. Entonces, ahí surgen varias necesidades, ¿no? Por ejemplo, allá hay tanta problemática que si, por ejemplo, hay la necesidad de ir, por ejemplo, comenzamos nosotras, que la cuadra de nosotros tenemos que ponerla bien bonita. Entonces, yo me puse como líder, vamos y le decimos al Señor, nos preste la hidrolavadora, vamos, sacamos, vamos a cuidar el jardín, vamos esto. Entonces, ya las personas van viendo las personas como líder y esas cosas, entonces ya ahí le van creyendo, ¿no? Bueno, la señora Mercedes cose, entonces está dando satélite y como, por ejemplo, yo, por ejemplo, pago bien y hago las cosas bien, la gente va creyendo en mí. Los niños, por ejemplo, porque vienen de nosotros, porque los tratamos bien, hay un lugar seguro, porque las mamás ya trabajaron con nosotros ya hace rato, ¿sí? Entonces ya hay un trabajo como, ya va fortaleciéndose. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo empecé como eso en la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer, ¿qué hace? Empoderar a la mujer, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hubo un tiempo con tantas problemáticas, el autoestima, todo se me bajó, ¿sí? Andaba, pero no sabía qué era lo que hacía. Entonces, en la Casa de la Mujer, no tanto en la Casa de la Mujer, sino que ya otros programas por medio de la unidad de víctimas, el psicólogo, entonces ya uno como que va despertando y tomando conciencia y uno empieza a empoderar. Por ejemplo, yo he empoderado mucho a mis hijas, a mis hijos, empodero mucho a las mujeres allá, a las que trabajan conmigo en lo del satélite, hay que hacer eso, hay que trabajar en eso, ¿sí? Hay que pagar bien, hay que hacer bien el trabajo. Entonces la gente va confiando en uno. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a hacer una olla comunitaria con doña Janet, con Julanita, con Julanito, todo el mundo sale. Convoca uno y todo el mundo sale, ¿sí? El sábado tenemos uno para lo de, por ejemplo, ayer dijimos, vamos a sembrar matas por lo de la obra de mitigación. Venga, doña Mercedes, los niños hay que venir para que siembren mata. Listo. Enseguida convocamos y los niños vinieron y sembraron mata y les dio refrigerio. No tuvimos tanto inconveniente, sino porque ya se ha venido a hacer un trabajo y las necesidades que surgen en el barrio lo hace como la necesidad, o sea, es la necesidad que se crea. Sí. Cristian, ¿querés contestar esta? Sí. Voy turnándolos para De que una. no todos contesten todas. Sí, de una.
La construcción de confianza creo que es un reto gigante, ¿no? Y más cuando se trata justamente de entidades, instituciones, el Estado, el gobierno, ¿no? Y cuando están tan quebradas además las relaciones. Nosotros hemos entendido que construir confianza significa de entrada lugares de escucha. Y esos los lugares de escucha, digamos, no solamente es atender como la posibilidad de que el otro se narre, sino también tener una mirada como dispuesta sensorialmente sobre dónde vive, cómo vive, ¿saben? Como cuáles son también las posibilidades de vida que ellos tienen, en qué avanza su proceso. Y eso significa algo de entrada también, y es un poco como despojarnos incluso a veces de las etiquetas. Etiquetas como este man hace parte de una entidad que es la Secretaría de Cultura, etiquetas como Hernancho vive al lado de Bronx, que es una calentura, etiquetas como la señora Merced vive en un barrio, donde a veces incluso las personas funcionarias o demás no asisten, ¿no? Porque tienen unos imaginarios. Cuando uno se despoja de esas etiquetas, aparecen unos lugares de humanización. Y creo que eso es importante, ¿no? A veces uno se plantea relaciones en unos sentidos muy utilitaristas o extractivistas. Entonces, relaciones donde yo me pregunto, ¿qué puedo sacar de ahí? Entonces, voy a cumplir mi contrato sacando información de esta organización en este barrio. Pero cuando uno se plantea lugares más humanizantes y se da cuenta que incluso esas relaciones no solo tienen que ser para el trabajo, sino son relaciones vitales, relaciones que pueden ser para la vida, hay otro tipo de mecanismo ahí en la construcción de confianza. Y ahí luego pasan otras cosas muy interesantes, que creo que también hay una discusión muy fuerte sobre qué significa participar, ¿no? Digamos, participar en el diseño de políticas públicas o participar en un proceso. Y a veces creemos que participar entonces es como yo hablar y que los demás me escuchen, ¿no? Y un poco nos hemos movido en esa reflexión y participar significa también construir destinos comunes, ¿no? Donde todos tenemos una voz, donde todos tenemos la posibilidad de decidir también la ruta o el camino que vamos a tomar. Entonces, escucha activa, posibilidad de reconocimiento, humanización mutua, lugares de co-creación o de participación, digamos, entendidos como juntos tomamos las decisiones hacia donde queremos ir, y comunicación. Nosotros la hemos embarrado un resto también como en desfases que a veces no podemos cumplirles con los tiempos a la gente, hemos tenido cagadas de ese tipo. Pero incluso comunicar las cagadas es importante, tener transparencia cuando uno sabe que no la va a lograr, cuando uno sabe que no lo está haciendo de la mejor manera. Creo que incluso ahora que lo pienso, como encontrarse en el error, en la posibilidad de errar con el otro, reconocer el error con el otro, creo que ahí hay un clic o una posibilidad de conectarse un poquito a veces más con profundidad y sinceridad que cuando las cosas solamente van pasando como con cierta estabilidad, ¿no? Hay más preguntas, sí. Sí, creo que hay un factor común en las historias, en los proyectos, y es la importancia de la sensibilización, y lo han hecho a partir de las historias propias del territorio. Entonces el territorio es importante para cada uno nos contó, salió bueno, de cada una de las comunidades, pero dijiste algo importante, el nombre de esa comunidad o ese barrio a veces tiene una etiqueta que en lugar de sensibilizar, ya lo que me hace es poner una barrera. ¿Cómo podemos resignificar o cuál sería la estrategia para seguir dándole el lugar que merece el territorio, pero ya no como barrera, sino como una resignificación que me permita atraer tanto a la comunidad, generar la sensibilización de la comunidad, como el resto de la ciudad? Sí, la pregunta es bien interesante, Luis, realmente. Porque sí era algo de lo que pensábamos nosotros cuando hacíamos las películas, porque pues también, como les dije, no queríamos caer en estos temas amarillistas, sensacionalistas. Entonces sí había que encontrar una forma para lograrlo. Es complejo porque es que de cierta forma, es que esas cosas uno no las plantea cuando empieza a hacer esto. Realmente uno jamás se plantea estas vainas, se vienen dando realmente es en el camino a medida que uno está haciendo pues el proceso con la misma comunidad. Uno realmente, como lo decía Cristian y como lo dice Merced, esto es el tema de modelo científico, puro ensayo y error, y uno empieza como a develar en medio de este trasegar, es que uno empieza a encontrar cómo son las fórmulas para hacerlo. Porque yo pienso que muchas veces el tema institucional está y vienen con unas estructuras verticales de cómo manejar los presupuestos y posiblemente este es el bienestar para las comunidades. No, pues qué mejor que saber cuáles son sus propias necesidades, y coincido en lo que dice Merced, que prácticamente es ahí donde coincidimos todos, tanto instituciones, la población, los líderes, precisamente indagando en este tipo de, de necesidades que tenemos. Y ahí es donde empiezan a nacer como las ideas, como las estrategias realmente desde ahí. Y no sé, es un experimento también, como les digo, a veces funciona, a veces no funciona. Es difícil, pero bueno, ahí yo creo que vamos dándole entre todos
por las mismas dinámicas que les digo, son cambiantes, entonces En diseño trabajamos mucho con experimentos. Eso de poner algo y después evaluar qué salió bien y qué no salió bien es parte de cómo trabajamos también nosotras. Una cosa que quería preguntar es a Fernando, porque vos hablaste de cómo nos sensibilizamos en relación a la estigmatización. Pero vos, Fernando, trabajaste cómo nos sensibilizamos en relación a la perspectiva de género cuando estamos trabajando en construcción de paz. ¿Querés contarnos de ese trabajo? Brevemente, porque... Sí, porque es un tema largo. Yo he trabajado pues mucho tiempo en activismos, temas de género en particular, bueno, temas LGBT. Ahora tengo varios proyectos, tengo 2 proyectos sobre temas de masculinidades y participación política. Y es porque el género está en todo lado. Sí, y el género no solamente es una cosa que agregamos cuando estudiamos ciertos fenómenos, lo cual puede ser posible, pero el género es una forma de pensar el mundo, es una forma de cómo nos relacionamos y todo. Y obviamente cuando queremos, por ejemplo, trabajar en temas como de cómo actuar sobre los prejuicios, cómo actuar, por ejemplo, sobre temas de discriminación, de injusticia, ahí siempre está el reto de que es algo de lo cual no podemos desligarnos, porque en muchos casos está en el cuerpo. Está en el cuerpo de quienes estamos ahí, está en el cuerpo de las otras personas, y eso hace que esos temas sean muy, tratarlos, involucren de una manera muy compleja, no porque los otros temas no involucren, pero son temas que realmente no podemos desligarlos de la experiencia propia, interna, de piel. Y eso creo que genera unos retos éticos, políticos, muy complejos. Repito, no creo que no pasen en otros casos. En todos nuestros temas está esa responsabilidad ética y política, pero en estos temas sí que es evidente. Entonces, para mí siempre la primera pregunta es, ¿y eso por qué estamos ahí? ¿Por qué esto nos toca? ¿Por qué eso nos está afectando? Y cómo eso en lo cual quiero actuar, intervenir, es algo en lo cual también no solamente estoy dentro, sino estoy afectando a otras personas ahí. Entonces, para mí esa pregunta por el afecto, la relación siempre es muy importante, más cuando, por ejemplo, estamos, incluso lo pongo en mi clase. Yo tengo un curso de género aquí en la universidad y pues siempre parto del principio que lo que estamos hablando no es una cosa teórica. Cualquier ejemplo que usemos en clase puede ser la experiencia de la persona que está sentada al lado nuestro. Y entonces eso implica que hay como una forma en donde le damos contenido a estos temas de la cual no podemos desligar. Entonces, para mí el tema del compromiso ético, político y la responsabilidad de tratar estos temas es central y es lo que a veces nos cuesta más reconocer. Porque por lo general es más fácil cuando es algo lejano, externo, nos contrataron para hacer eso, hacemos la tarea, resolvimos el asunto y todo, pero cuando es algo que nos afecta adentro es mucho más complejo y creo que tenemos muy pocas estrategias a eso. Una responsabilidad grande de la universidad, y creo que en esta universidad pues eso se trabaja mucho, es cómo logramos que estos temas en efecto no sean un contenido más, una cosa que se incorpora en los cursos de manera mecánica, sino que realmente sea un compromiso personal, colectivo y político. Nos falta mucho, pero pues creo que ese es el horizonte de este tipo de cosas. ¿Querés contestar, Merce? Porque vos tenés un trabajo con otras madres, ¿no? Al final, el tema de género es bastante importante en tu organización. Y claro, claro. Y es difícil. Cuando llegué acá a Bogotá fue difícil porque allá en el campo y vivía en Bucaramanga, pero no le ponía mucha atención a eso de género, ¿no? Pero fue difícil acá y no, pero a la vez es fácil, no se le pone mucha atención, es normal. Acá es normal ver como todas esas cosas de género y pues nada, solo trabajo, solo... bueno, acá es difícil porque es que uno ve muchas mamitas trabajando que les ha tocado solas, o sea, porque la mayoría a veces que están en la cárcel, a veces que ya murieron, porque se vienen de un territorio porque ya, o sea, vienen desplazadas porque el esposo se lo ha matado. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil ver esa realidad. A raíz de eso es que nace todo eso, lo que yo he hecho, el trabajo, porque ver la realidad, o sea, la realidad es dura. Entonces no es quedarse uno como que ya estoy viviendo aquí y ya no, solamente trabajar, solamente vivir por vivir, porque yo pienso de que si uno está aquí, solamente vive y trabaja, come, cría a los hijos y ya.
pues a mí no me parece, eso está como aburrido, ¿no? Hay que meterle algo como bueno, así sea miedo, lo que sea, lo que venga, pero hay que meterle algo, ¿no? Entonces, toca luchar con esta mujer y empoderarla, como decía en algún momento, ¿no? Y son las vivencias de cada día. Todos los días trae su afán. Por ejemplo, a veces que Julanita no tiene para la comida. Bueno, entonces hagamos esto, ¿sí? Entonces es como eso. Em, es como eso, por eso surge tantas cosas bonitas, por eso a mí me preguntaban, pero ¿por qué se mete en tanto problema? El problema no es que yo me meta en tanto problema, el problema es que es la realidad que hay. Es la realidad y hay que luchar. O sea, nosotros no estamos solamente para vivir por vivir, hay que dejar un legado. Nosotros tenemos que enfrentarnos y dejar un legado, así como Simón Bolívar, no sé, así uno, hablen de uno mal, lo que sea, pero hay que dejar un legado. Y como decía Cristian, si uno la embarró, uno tiene que hablar, uno tiene que aprender a hablar y uno vive de eso, porque uno en algún momento uno la embarra. Sí, yo la he embarrado varias veces, pero la he corregido. Y cuando la he embarrado, madre, la he embarrado, toca hablar con Julanita, le dicen a uno, usted es faltona, que usted eso, no importa. Me encierro un rato, relaja y luego, venga, hablemos. Yo la embarré esto y esto, pero bueno, hagamos las paces. Y vuelve otra vez, como si nada, y volver a comenzar, pero bien, y hablar bien las cosas. Entonces, como eso, y trabajar, luchar con estas mujeres y con los niños. Y con los hombres también, hay que trabajar con los hombres también, se trabaja también con los hombres. Tomamos una última pregunta, dale. Hola. Bueno, escuchándolo, sí, pues habiendo trabajado un poco con ustedes, noté que los proyectos salen de individuos inicialmente y de ahí se proyectan a, pues, trabajar con la comunidad de una manera más grande. Pero entonces, pues les quería preguntar más puntualmente, ustedes habiendo trabajado con estos individuos, ¿cómo notan que sus vidas cambiaron? ¿Cómo notan que, pues, si hubo una diferencia en la manera en cómo sus vidas eran antes y después de que pasaron por el proyecto o que, pues, trabajaron con ustedes directamente? No, mira que, sí, sí, o sea, tal vez mi respuesta es como el contrario. Como decía ahorita, pienso que en mi caso también me convertí en un líder circunstancial, porque es que realmente hace 7 años lo único que yo quería era hacer una berraca película en Mártires. Yo no tenía una intención de beneficios a la gente, de ayudarles a contar sus historias, ni siquiera crear una productora audiovisual comunitaria, jamás lo pensé. Entonces, digamos que mi vida cambió antes de hacer eso por pues, un hecho personal que tuve que realmente fue, o sea, mi vida se parte en dos a partir de ese momento desde hace 7 años. Entonces, digamos que mi decisión, más que llegar allá como queriendo ser líder, hacer propuestas, tal vez creo que yo estaba era buscando cómo salvarme a mí también. Entonces, digamos que mi decisión fue el cine. Esa fue como mi decisión para encontrar mi bienestar. O sea, yo lo pongo así en la balanza, o me moría o hacía cine. Tenía esas dos opciones y obviamente creo que me gustaba más el cine que estar muerto. Entonces tomé esa decisión. Sí, sí, yo dije, no, no quiero saber cómo es el otro lado, me voy por este lado. Y digamos que los procesos empezaron a dar, porque pues a mí se me ocurrió de que si a mí me servía el cine para salvarme, pues podía salvar una cantidad de gente y sobre todo esta gente que estaba en el contexto en el que yo vivo. Entonces digamos que ahí las estrategias se fueron construyendo, no, o sea, digamos que la iniciativa se basaba más en las ganas de hacer algo. Y como lo dije, alguien tenía que hacerlo y en ese momento me sentí con la capacidad o con el suficiente grado de estupidez para meterme en algo así porque no sabían lo que me estaba metiendo realmente. Pero cuando vi qué tipo de población necesitaba de pronto la ayuda, y es una ayuda que ni siquiera ellos sabían que la necesitaban, es que ¿quién va a creer que el cine le va a salvar la vida? Yo lo creo porque me pasó. Y después de 7 años aprendí a entender que le estaba salvando la vida a más de uno. Yo les contaba a los compañeros acá de la universidad, una vez hicimos un proyecto que se llamó Identidad y Memoria, que estaba basado en rescatar el patrimonio personal de estos ciudadanos que estaban en las calles, destruyéndose a punta de bazuco. Fue muy loco porque hicimos varias articulaciones con instituciones, una de ellas fue integración social, y al final del ejercicio, pues ellos lo decían de una forma que yo casi no entendía en ese momento, que era, ¿cómo carajo sus números son tan buenos? Y yo, ¿por qué? Es que sus indicadores dicen que de 15 personas que estaban en proceso de desintoxicación, 2 tomaron la decisión de resocializarse. Es decir, no volver a consumir, inyectarse otra vez a la sociedad como seres productivos. Ni siquiera eso estaba planteado en el berraco proyecto. Ni siquiera entendíamos que teníamos ese poder realmente sanador. Entonces digamos que muchas de esas estrategias se fueron construyendo, como hablábamos, desde la necesidad, pero se construyeron con la gente. Realmente no, el estudio audiovisual La Estanzuela
no nació con la necesidad o con la intención de salvarle la vida a nadie, solo de contar películas. Pero sí su filosofía y el rumbo que tomó estos 7 años fue gracias a la necesidad de la gente. Además, no hay nada más bacano que ver a la gente feliz contando sus propias historias. A veces hasta ellos dudan de contar sus historias porque creen que a nadie le importa. Pero son riquísimas, son buenísimas. Además, todos somos un poco morbosos por eso. A escuchar historias duras de vida. Pues, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, ¿qué pasó conmigo? A mí no me gusta ese de líder social, porque eso es miedoso. Por ejemplo, ¿qué pasó conmigo? Ya estamos viviendo ahí. A mí me quitaron lo que yo tenía allá. Sí, me quitaron no solamente el pedazo, lo que tenía allá, sino una parte de mi corazón. ¿Sí? Una parte de mí, de eso. Entonces, ¿qué tenía? Uno cuando yo llegué a ese Santa Rosa, yo tenía que empoderarme y eso era lo que había y eso es lo que hay y yo tengo que vivir ahí y tengo que ayudar a la gente, o sea, ayudarnos mutuamente a que ese lugar sea bonito, independientemente de lo que haya, de las personas, de lo malo, de todo, pero nosotros tenemos que hacer el lugar de nosotros bonito. O sea, así sean poquito, lo que sea, así como decía él, porque es la cruda realidad, así nos vayan a matar, pero es la cruda realidad, porque eso uno vive con miedo. Anteriormente yo no vivía con miedo, yo tenía como una caparazón, una tortuga, yo no sé qué era lo que tenía, porque yo me pongo a mirar ahorita, y yo ahorita con lo de los niños, ya yo me he aflojado, mis hijas me han enseñado muchas cosas, mis hijos, ya yo estoy blandita. Ahorita por ahí yo voy a la esquina y me da mucho miedo. Yo tengo que ir acompañada. Anteriormente no, mi hijo lloraba a veces, mamá, no se meta por allá porque la van a matar. A mí no me van a hacer nada. Y yo me iba por allá y me encontraba nada, ¿sí? Porque era como brava. Y ahorita yo no soy brava, me da miedo. O sea, y eso es lo que ha pasado con los niños. Me han tocado el corazón y ya he aflojado como esa caparazón, ¿sí? Es bonito, pero a la vez como miedoso. Porque siento que a veces siento que necesito como esa dureza, pero a la vez no. Solamente mi Dios es el que me ayudará de aquí para adelante. Entonces es como bonito. O sea, a veces uno no quiere ser líder, sino son las circunstancias, las cosas que lo llevan a uno, como decía la compañera que preguntó. Es lo que hay, entonces uno tiene que apoderarse de las cosas, hacer el mundo un mundo bonito. No que es que esto aquí es feo, entonces vamos a dejarlo así. No, hay que arreglarlo, hay que meterle las ganas. Entonces, ¿cómo es? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.